primera fila que usted quiere escuchar. Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Carmen la que contaba 16 años. Carmen la más hermosa de la pradera. Qué linda era, con tu caricia mi cara de primavera. Mire, con mucha ilusión, con mucha alegría, con muchas ganas ya de devorarme este libro, he recibido ayer he recibido, antes de ayer creo, al final del programa, un libro titulado Caracas, Historia de una ciudad, 1567 a nuestros días, escrito por el doctor Rafael Arraiz Luca, a quien tengo ahora en la línea telefónica. Profesor Arraiz Luca, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Igualmente, Román, un gusto saludarte y a tu audiencia. Yo lamento mucho no haber tenido el tiempo suficiente para poder leer el libro y luego conversar, pero es que, claro, entendiendo que mañana se bautiza, ¿cierto, profesor? El domingo. El domingo. En la feria del libro del Jardín Botánico. ¿Y a qué hora? ¿Quién le va a acompañar? Cuéntenos del domingo. A las 12 del día en el auditorio, en ese edificio maravilloso de Carlos Raúl Villanueva, en el Jardín Botánico. Y allí van a estar pues los editores, es Editorial Arte, Rosalexia Guerra, Marco Siervo, porque este libro abre una línea de publicaciones de Editorial Arte. Artesa se llama el sello editorial. Sí. Y bueno, y yo voy a contar también cómo hice el libro, ¿no? Qué maravilla, que habrá tenido, ¿cuánto tiempo de trabajo ameritó luego hacer este libro? Porque vaya que proceso de investigación, profesor. Sí, muchos años, porque durante los 2 años de la pandemia lo tuve que suspender. Claro. Porque no podía ir a las bibliotecas de la Universidad Metropolitana. De modo que me tomó unos 4 o 5 años con la pandemia en el medio, sí. Por lo que he podido ojear apenas hasta ahora, se pasea por distintas etapas de la ciudad y es un recorrido en muchos casos a través de la inauguración de sus íconos más importantes, ¿ah? Sí, claro, y tiene una cantidad de hitos, ¿no? Es imposible enumerar todos los hitos, lo sé. Pero tienes, bueno, la fundación, obviamente. Claro. Después tienes un hito muy grave, que es el terremoto de 1812, que casi destruye la ciudad. Incluso se pensó en mudarla para otro sitio, ¿no? Claro. Después tienes a Guzmán Blanco, que fue la primera gran renovación urbana que tuvo Caracas. Y ya después entras en la Caracas moderna, que es realmente cuando se construye la ciudad, que yo te diría que es entre 1936 y 1979. En esos 40 y tantos años se construyen todas las avenidas, autopistas y las urbanizaciones principales de la ciudad. Y liceos y aeropuerto, vaya qué manera de levantar una ciudad en ese tiempo. Me llama la atención cómo titula este periodo 1990-2023 como la ciudad de los alcaldes y los centros comerciales. Claro, porque ahí hubo un cambio importante, ¿no? Primero, justo antes hay otro hito, que es el metro, sí, 1983. Claro. Y después, cuando la ley de descentralización política y administrativa, que es la ley más democrática que se ha aprobado aquí en años, empezamos a elegir a los alcaldes de manera directa, se municipalizó la ciudad y hubo un cambio notable. Y eso coincide con la construcción de muchísimos centros comerciales, ¿no? Que también hoy en día es un signo para bien y para mal de la ciudad, porque hay muchos críticos de los centros comerciales, pero allí están, ¿no? Allí están. Y después otra cosa, Román, es la participación del sector privado, que ha sido enorme, ¿no? En un capítulo, en una parte de este libro, repito el título, Caracas, Historia de una ciudad, 1567 a nuestros días. En un capítulo, en una parte, habla de piratas en La Guaira y de señales de humo como medio de comunicación. Probablemente de todas estas Caracas, en esos periodos distintos que describe doctor Arraiz Luca, ¿cuál es el periodo, la Caracas menos conocida por nosotros los caraqueños? Desde el punto de vista de la escritura historiográfica sobre Caracas, la más reciente, porque no se había historiado. Por ejemplo, la historia de Caracas más reciente es la de la doctora
Hermila Troconis de Veracoechea. Y ese es un libro de 1980, hace 43 años. Sí. Y el libro termina su historia en 1945. Claro. O sea que toda esta etapa reciente de la segunda mitad del siglo XX y los primeros 23 años del siglo XXI se ha historiado muy, muy poco. Entonces, yo creo que ahí está uno de los aportes del libro. ¿Se puede decir que a Caracas se la empezó a pensar, se la empezó a proyectar, a programar, y a Caracas se le quiso a partir de tal fecha y también ubicar una fecha en la que dejamos de pensar en ella, de que nos arropó este crecimiento tremendo y que hoy nos convierte en esta urbe capital? Bueno, sí, por ejemplo, cuando se funda la ciudad hay un modelo muy pensado y hay un señor que la traza que se llama Diego de Henares, Claro. dice las calles son así, las manzanas, etcétera, ¿no? Y después en 1936 con el Plan Rotival, que es un urbanista francés que trae el Consejo Municipal de Caracas de aquella época y hace un primer plan de Caracas que se cumplió a medias y después volvió a cambiar en la década militar, donde hubo también un cambio de perspectivas y se pensó más en autopistas que en avenidas. Pero es una ciudad que sí ha tenido planes de desarrollo. Lo que pasa es que de la Candelaria hacia Petare, todo eso eran haciendas que fueron urbanizándose y se fueron urbanizando y conurbando unas con otras, y el Estado hizo entonces las avenidas principales. Por ejemplo, la avenida más larga de Caracas es la avenida Francisco de Miranda, de Chacaíto hasta Petare, a la redoma de Petare. Claro. Ahora, esa avenida sigue el trazado del camino real de los españoles. Ese era el camino en el que se iba, un viaje larguísimo de Caracas a Petare. Claro. O sea que el trazado ya estaba hecho. Por ejemplo, otra cosa curiosa, ¿por qué se pudo hacer la avenida Libertador en tiempos de Leoni? Sí. Porque ese era el camino del ferrocarril. Entonces tú no tuviste que expropiar nada, es simplemente hacer una avenida sobre el camino del ferrocarril. Qué interesante. Y Caracas, es el profesor Arraiz Luca quien nos acompaña. Caracas siempre ha sido referencia. Caracas es hoy consentida, eso lo dicen los expertos en materia de servicios, por ejemplo, incluso de combustible. Caracas es una ciudad de contrastes, siempre lo fue de contrastes porque en ese primer capítulo, en ese primer periodo de la historia de Caracas que describe, caramba, pasamos de ser una ciudad de 300 habitantes a 40.000 en apenas 244 años, que en historia es una peca. Sí, es así, es nada. No, la ciudad de contrastes se profundiza con el petróleo y el éxodo del campo a la ciudad. Y eso pasa en el siglo XX, cuando empiezan a construirse, vamos a llamarlas las edificaciones informales, que son las que están en los extremos de Caracas, pues en Petare, en Catia, en la zona de la autopista Caracas-La Guaira, alrededor de toda la quebrada de Tacagua, en Antímano, que eso está muy bien estudiado por un grupo de arquitectos, sí, con un libro extraordinario que se llama Cava. Yo en este trabajo remito a ese libro, porque debo aclarar que yo estoy haciendo una historia de la Caracas formal. Hacer una historia de la Caracas de casas espontáneas, edificaciones espontáneas, sería un trabajo que ya está hecho, además, por ellos en ese libro extraordinario. Hermosa fotografía, por cierto, la de la portada es una fotografía de Diego Vallenilla, de @Dieguísimo, conocido, una muy linda mirada como desde, no sé, parece colinas de Bellomonte hacia el este, pero sobre todo con mira como hacia el camino de los españoles en el Ávila. Correcto, Sí. Eso es yo creo que eso es de Chulavista. Por ahí, Bolívar, eso. Exactamente. Por ahí, sí, esa zona. por ahí. Qué bonito. Sí, porque queríamos una foto que no fuese la típica foto del Ávila. Claro, Porque el Ávila es una maravilla, pero el Ávila no es la ciudad. es verdad. Que la adorna es otra cosa. Es otra que nos cosa. ubica geográficamente también. Claro. Profesor Arraiz Luca, entonces, esto va a ser el bautizo, quiero decir, el domingo a las 12 del mediodía, ¿cierto? Así es. Qué Sí, bueno. señor. Qué bueno. Fíjese, yo no quisiera despedirle sin antes preguntarle, porque conversamos ahora sobre el tema político con Pedro Pablo Peñalosa. Profesor, yo no sé si puede compartir de nuevo
sus argumentos de renuncia a la Comisión Nacional de Primaria. Ya, ¿por qué se lo pregunto hoy? Porque ya desde la serenidad, desde el análisis que permite el tiempo y viendo además los últimos acontecimientos con las renuncias también de Picón y de Márquez, ¿quiere refrescar sus argumentos, por favor? ¿Cómo no, por favor, Román? se lo agradezco. Muy sencillo. Siempre estuve a favor de que las elecciones primarias se hiciesen con el apoyo técnico del CNE, que además el apoyo técnico supone algo muy importante, que es la disposición de los centros electorales, que forman parte de los centros electorales oficiales del CNE en Venezuela. Si no tienes el apoyo del CNE, inevitablemente vas a tener que hacer unas primarias más reducidas. Sí, claro. Sí, eso es inevitable, sí. es inevitable. Es una realidad. Por más que hagas un esfuerzo enorme, va a ser más reducido. Y yo prefiero realmente cederle mi espacio a alguien que esté convencido de que eso es lo que hay que hacer, porque yo no lo estoy. Entonces yo no puedo estar en una comisión que está desarrollando un proyecto con el que no estoy convencido. Prefiero dejarle mi espacio a otra persona. ¿Estaría usted ganado a la idea de un candidato por consenso, por ejemplo, de no ser una primaria? Bueno, o por ejemplo, fíjate lo que acaban de hacer en Buenos Aires, que están por el macrismo va a ganar la alcaldía de la Gran Buenos Aires, que son 16 millones de personas, ¿no? Sí. Y no tenían cómo ponerse de acuerdo y decidieron firmar un contrato, contratar a 3 encuestadoras y decir, bueno, quien quede aquí es el candidato. Y así lo resolvieron. Sí. Yo no digo que se haga eso aquí, eso ya se hizo aquí en Venezuela en el año 2006. ¿Te acuerdas cuando las candidaturas de Julio Borges, Rosales y Teodoro Petkov se decidió por encuesta? Es decir, no podemos... Son métodos, tampoco nos podemos aferrar a un solo método. Se pueden explorar otros. El consenso también es un método posible. ¿Por qué no? Porque además tiene una ventaja adicional el consenso, que te obliga a sentarte a negociar, a ponerte de acuerdo, cosa muy difícil entre los factores de oposición, ciertamente que lo es, pero es un método que está allí también. Bien, le agradezco este último comentario, que haya abierto esa posibilidad, profesor. Con mucho gusto. Un gusto. Feliz día y todo el éxito. Rafael Arraiz Lucas, historiador, escritor. Gracias de nuevo. Poeta, ensayista. Es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y nos presenta hoy, aunque será bautizado el próximo día domingo, pero presentamos a través de este espacio Caracas, historia de una ciudad, 1567 a nuestros días. En serio, lo estaba dejando anoche para preparar la entrevista el día de hoy. No aguanto ya las ganas de comenzar a devorar esto, que seguramente va a ser muy grato, porque además tiene esas formas del profesor Arraiz Lucas. De hecho, Enrique Larrañaga dice, con su amabilidad de estilo y sistematicidad documental habituales, la más reciente investigación de Rafael Arraiz Lucas nos ofrece una muy completa historia de Caracas, nuestra querida, no siempre comprendida y muchas veces pretendida ciudad. 7:57 minutos de la mañana, que nos marca el calendario.